Dentalia presenta. Llegó el turno de hablar de Big Data en los seguros. Siendo las aseguradoras empresas de datos, ¿cómo enriquecerlos? ¿Cómo ordenarlos? ¿Cómo explotar los datos? ¿Qué hacer con los datos? Bienvenidos a Mundo Seguro, yo soy Rafael Rebollar y el día de hoy vamos a estar hablando con Ramón Sánchez Baitón. Él es el CEO de Gain Dynamics, una empresa especializada en Data Science. Ahora se los presento. Un mercadólogo especializado en datos. Y sobre todo, es una persona que dentro de este tema está especializado en las aseguradoras. Él analiza los datos, los recopila, los ordena, implementa muchísimos proyectos de propuestas de valor. El día de hoy está con nosotros Ramón Sánchez Baitón. Él es el CEO del grupo Gain Dynamics, con una larga trayectoria profesional ligada al mundo del Customer Information y aplicación al seguro. Es licenciado de Mercadotecnia por el ESIC Business School, PDD por el IES Universidad de Navarra y el Experian International Management Development por the Nottingham Trent University. Estaba muy difícil esa, pero la conseguí decir. Ha sido profesor invitado del ESIC Business School of Marketing de 1999 al 2014, del UNIR 2018-2020, Universidad Europea 19 al 20, y ha participado como conferenciante en el UCM, Facultad de Estadística en el 2005, EGADE en México en el 2014, en el ITAM en México en el 2019, dirigió el máster sobre BI en Madrid School of Marketing 2010-2012, y es coautor del libro de Geomarketing del ESIC 2011. Ramón, me da muchísimo gusto que te hayas dado la vuelta por acá. Igualmente, Rafa, mucho gusto por estar aquí contigo. Bienvenido, pues qué suerte tenemos de contar con tu presencia. Ya has visto el programa y te das cuenta que este programa pues, está enfocado a todo el ecosistema asegurador, con todos los participantes y bueno, detrás de la data hay muchísimo que hacer, ¿no? Es tu especialidad y la verdad nos encantaría que nos cuentes un poco pues desde cómo empezaste, por qué la data y bueno, un poco la evolución de Gain Dynamics. Sí, me ha hecho mucha gracia lo que has dicho en la introducción, ¿no? Que el seguro es un mundo de datos, ¿no? Y donde están los actuarios. Y sin embargo, cuando yo empecé mi trayectoria, que empecé como becario en Zurich Vida hace muchísimos años en Madrid, había una pregunta súper incómoda que le hacía a todo el mundo: oye, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿No? Y nadie sabía contestarme. Es decir, tenía mucha información, inclusive información médica para seguros de vida, pero sin embargo, cuando, oye, ¿a quién nos dirigimos? ¿A qué segmentos? ¿Con qué necesidades? Etcétera. Era una pregunta que en ese momento las aseguradoras nos hacían, ¿no? Todo lo que era la data en torno al cliente, el conocimiento, etcétera. De alguna manera, toda mi trayectoria ha ido ligado a ese conocer el cliente, ¿no? Desde cuando empecé montando la primera base de datos de clientes que se hizo ahí en ese momento, y ahora pues seguimos en ese ámbito, ¿no? En el año 2010, cuando decidimos crear Gain Dynamics, nos damos cuenta de que pasa una cosa en el mercado. Las compañías se dan cuenta que para ser eficientes con el cliente tienen que crear departamentos específicos de clientes que que viajen con el cliente en toda su relación. Sin embargo, los proveedores estaban separados, ¿no? Es decir, no había un solo proveedor que pudiera darte una visión cliente en completo, ¿no? Y ahí un poco empieza toda la aventura de Gain Dynamics, de buscar distintas metodologías, distintos perfiles profesionales, pero con un único objetivo, que era la visión del cliente y concretamente del cliente en seguros, ¿no? Oye, perdón, dijiste algo muy interesante. O sea, los datos nacen con la propia actividad. O sea, una aseguradora necesita saber tu nombre, tu edad, dónde vives, tal. Y bueno, ahí estaban ya los datos, ¿no? Claro, yo siempre digo una barbaridad, ¿no? Que cuando empecé, de algunos teníamos información hasta de su tacto rectal para determinados importes de seguro de vida. Pero sin embargo no se tenía nada de lo que era su sistema, de sus necesidades, de si tenían familia, necesidades de esa familia, qué tipo de carro o cuántos carros había en su casa, si tenía una segunda casa, no tenías una segunda casa,
si viajaba o no. Es decir, no había ningún contexto. Es decir, digamos que el único objetivo en ese momento que tenían las aseguradoras era conocer el cliente en función de su riesgo, pero no en función de su potencial, no en función de las necesidades, no en función del valor futuro, no qué tipo de lenguaje tengo que usar en función de la formación que tenga ese cliente para poder generar ese desarrollo, ¿no? Yo creo que en todos estos años la percepción del seguro y la relación que las aseguradoras tienen con el cliente ha cambiado para mejor y ha mejorado muchísimo, ¿no? Aunque todavía nos quede camino por recorrer, ¿no? No sé, en tu experiencia, yo hablando con colegas del medio y demás, un tema muy común es que la visión antigua era por producto, no por cliente. Entonces, si Rafael tenía 5 pólizas, una de auto, una de hogar, una de vida, un tal, pues eran 5 Rafas, ¿no? Y el reto de que vieran a Rafa como un solo cliente con todos estos productos es todo un tema también, ¿no? Sí, sí, y eso fue toda una bronca, ¿no? Y tú lo conoces bien, ¿no? Es decir, las empresas aseguradoras tenían su base de datos a nivel póliza y no a nivel cliente. Y muchas veces ante un siniestro, una reclamación, etcétera, no se tenía en cuenta el potencial de esta persona. No digamos ya si esa persona era un empresario y también tenía pues la empresa, la flota de vehículos de la empresa y todo unido, ¿no? Y entonces faltaba absolutamente esa visión cliente, ¿no? en las empresas del sector en general, ¿no? Y otro tema también que creo que ha sido común es, primero, que esos datos, primero que sean reales, ¿no? Y limpiarlos, sí. Y luego, ya que los tienes limpios, ordenarlos y explotarlos, como decía yo en la introducción. Digo, parece que es un tema fácil, pero de verdad creo que todos tenemos que hacer una labor para llegar a esta limpieza, sí. ¿No? Y además es una labor de equipo, ¿no? Porque muchas veces los problemas nacen de partida, ¿no? De los datos que el mediador nos da a la aseguradora, donde a veces te encuentras con un mismo teléfono, una misma dirección, pues aparece un montón de veces, ¿no? Entonces, realmente lo que se ha demostrado dentro del ámbito del seguro es que cuanto mejor conozco al cliente, cuanto mejor conozco su ciclo de vida, sus necesidades, y cuando automatizo más o soy capaz de automatizar más esa relación con el cliente, lo que conseguimos es unos mejores niveles de vínculo, de fidelización, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un ganar-ganar entre mediación y aseguradoras, que es un camino que hay que recorrer juntos, ¿no? Y ahí falta una parte didáctica de demostrarle también a la mediación que compartiendo esos datos con la aseguradora lo que va a estar es más cobijado, va a dar mejor atención. En general la mediación es muy buena captando, pero no es tan buena fidelizando y desarrollando clientes como los medios que puede tener una aseguradora, ¿no? Con todas las herramientas de calidad de datos, todas las herramientas analíticas, todo lo que es poderlo ligar a las diferentes interactuaciones que va a tener de los diferentes momentos del cliente, etcétera, ¿no? Muy bien, Ramón. Bueno, vamos a hacer un pequeño bloque. Me gustaría que el siguiente bloque entráramos ya un poquito más en materia y que nos cuentes qué tipo de proyectos se tienen que hacer con esos datos y cómo empezarlos a utilizar, qué hacer con toda esa data, ¿no? En un momento volvemos. Fenomenal. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión, Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play y 76 de Easy de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV by V Networks. Ver huecos en tu cabeza o cabellos tirados por todos lados es una sensación angustiante. Por esa razón, Chili & Chili tiene preparado para ti su kit de shampoo vitaminado y loción capilar. Este producto ha sido pensado para su uso diario. Entra ya a Mi Shop y obtén un 15% de descuento. Regresamos a este segundo bloque platicando con Ramón Sánchez Baitón. Él es el CEO de Game Dynamics. Y Ramón, a ver si nos puedes contar ahora un poco qué hacer con los datos, qué tipo de proyectos son los que estás implementando, qué has encontrado. Sí, nosotros fundamentalmente lo que intentamos es dar contexto al cliente. Que una aseguradora cuando ve un cliente pueda entender en conjunto todas sus necesidades, etcétera, ¿vale? En ese sentido, ya llevamos 10 años en México recopilando información. Por ejemplo, tenemos México clasificado en 23 tipos sociodemográficos distintos, que sería como los 8 tipos de la MAI, pero
son segmentos que son más específicos porque tienen en cuenta el hábitat, el tipo de formación, el nivel cultural, el tipo de trabajo que tiene, el tipo de familia, y que de una manera muy rápida te permite identificar cuáles son tus clientes y dónde está el mercado potencial, ¿vale? La idea es que todos estos datos que eran estructurales y que cuando empezamos hace 10 años pues eran muy innovadores, cada vez la inmediatez por conocer las necesidades del cliente pues se han ido viendo acompañados por cada vez por datos más dinámicos, ¿no? Pues por ejemplo tenemos 8 millones de mexicanos monitorizados por sus teléfonos y sabemos su información y sabemos, por ejemplo, pues qué tipo de conducción o qué tipo de desplazamientos, pues tenemos información sobre pues las viviendas o el tipo de viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es poder contextualizar un cliente de la manera más amplia y profunda posible. Y eso combinarlo con toda la data interna para poder identificar, poder proyectar el valor de ese cliente, las necesidades que va a tener, cuál debe ser su próximo producto, con quién es posible que me esté compartiendo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tú agarras un dato interno y lo enriqueces con información externa para generar un nuevo perfil más completo, ¿no? Eso es. Y, digamos, con una utilidad concreta. Más de descripción o más de potencialidad que pueda tener para un determinado cliente, ¿no? Muchas veces son proyectos puros de segmentación de clientes, de entender cómo son mis clientes, sus familias, en qué zonas estoy con mayor presencia, etcétera. Y otras veces son procesos completamente orientados a disminuir la atrición, ¿no? Disminuir la fuga. Entonces, entender cuáles son las palancas que llevan a un cliente a desafectarse o a irse de la compañía, entender cuál es el momento, el motivo que les debe ayudar a retenerlo y luego inclusive poder monitorizar eso, automatizar todo ese proceso, por ejemplo, pues en la venta digital de un seguro. O sea, dentro del terreno de juego donde te mueves, podemos hablar que hay inteligencia artificial, modelos predictivos, segmentaciones, todo eso está allá adentro, ¿verdad? Eso es, como comentaba antes, la idea era ayudar a las empresas a ese contexto del cliente. Entonces, dentro del equipo tenemos gente que son sociólogos y que a veces cuando tú ves que un segmento se está comportando de una manera diferente, el poder preguntar, entenderlo, y luego poderlo extrapolar a la base de datos o al mercado potencial o al mensaje, es muy interesante. Tenemos científicos de datos, que es, digamos, de donde nosotros venimos, que hacen modelos, digamos, calculan propensiones, hacen scoring, etc. Y luego tenemos gente de tecnología y digital que luego pueden ayudar a implementar todas esas características dentro del CRM del cliente o incluso identificar cuál es la campaña, modo, canal, precio, promoción, etcétera, que luego lo puedes llevar a una campaña concreta dentro de una oferta digital para ese mismo cliente, ¿no? También algo que yo he visto en el mercado es que cuando ya tienes tu data limpia, ordenada, enriquecida, ¿cómo le hacen para seleccionar qué tipo de proyectos son los prioritarios? Como tú decías, creo que pueden salir proyectos de venta, de fidelización, personalización de servicios. Ahí al final de cuentas, bueno, tendrá que ver también con un poco la estrategia de la empresa, pero ¿por dónde se suelen ir? Sin duda. Pues un poco ha ido evolucionando. Yo creo que hace 10 años cuando empezamos, pues lo principal era crear una base de datos, crear un datamart de marketing, tener esa visión única del cliente. Después poder entender los diferentes tipos de clientes. Hicimos muchos proyectos de segmentación, ¿no? Por ejemplo, por no hablar del sector, yo qué sé, pues hicimos la segmentación de México de AT&T, tanto para prepago, para pospago, porque ante la unión de Iusacell y Telcel, pues no entendían cómo eran sus clientes, ¿no? Después entender, oye, cuánto es el mercado potencial y cómo es ese mercado potencial y cómo debo de abordarlo, con qué tipo de productos, ofertas, etcétera. Y luego cada vez las necesidades van siendo más concretas. Oye, quiero mejorar mis niveles de retención, quiero mejorar mi venta cruzada y aumentar la densidad de mis clientes, quiero encontrar el mix de comunicación óptimo y de canales, y ahora, digamos, todo es como ese aprendizaje que tenía a través del mundo tradicional lo llevó al mundo digital y cómo toda esa inteligencia la ayudamos a automatizarla en un funnel digital, ¿no? Muy bien. Bueno, Ramón, me gustaría que en el tercer bloque, que ahorita vamos a arrancar, nos cuentes un poquito el tipo de proyectos que sueles arrancar con las diferentes aseguradoras, bueno, principalmente México, España, de la experiencia que tienes. Pero antes vamos a ver la siguiente cápsula y ahora volvemos para seguir platicando.
Hola, soy Andrea Alcalá de Alcalá Asesores. Hoy te vengo a platicar en qué consisten los seguros de ahorro para la educación. Muchas veces nos preocupamos cómo nuestros pequeños llegarán a la educación y poder garantizar el tener siempre el sostén para que ellos puedan lograr sus sueños es muy importante. Y eso nos lo da el seguro de ahorro para la educación, con el cual podemos hacer una meta de ahorro para que cuando los chiquitos estén entrando a la universidad 18, 19 años, recibamos por parte de la aseguradora la suma asegurada para hacer frente a ese gasto. Lo que debemos de hacer es hacer un traje a la medida para poder ayudarte y blindar a ese pequeño para que no tenga ningún obstáculo para llegar a la universidad. En Alcalá Asesores te podemos ayudar a armar un traje a la medida de acuerdo a las necesidades y características que se requiere para llevar a cabo este seguro. Recuerda, asegura y vive mejor. En Alcalá Asesores te podemos ayudar. Bueno, regresando a este tercer bloque, Ramón nos ha venido contando un poco qué se hace con los datos de manera general, pero a ver si lo podemos apuntar un poquito más hacia el sector asegurador en tu experiencia internacional. ¿Qué tipo de proyectos suelen tener? Bueno, hay una cosa muy interesante, por ejemplo, que hacemos aquí en México, es que tenemos desde hace 5 años monitorizado toda la oferta de seguros digitales en venta de autos, ¿no? Es decir, tenemos todo un histórico de más de 5 años y una población ficticia de población mexicana y de flotas, y lo tenemos cotizando en los diferentes portales, ¿no? Con lo cual puedes ver o intuir cuál es la estrategia de diferentes compañías y en función de cuál es mi segmento y mi siniestralidad, hacia dónde debo orientar mis precios y en qué canal para ser más competitivo, ¿no? Otra de las cosas que estamos viendo mucho es que con toda la pandemia, en México han pasado 2 cosas muy rápidamente. Primero, una mayor digitalización de la población por la aparición de los smartphones, ¿no? Es decir, en México una gran medida se ha digitalizado con los smartphones, no con los PCs, ¿no? Y luego la pandemia, que de pronto ha hecho que muchas interactuaciones que hacíamos con la compañía ahora lo tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, es curioso, por ejemplo, en Europa, cómo los mediadores no están perdiendo cuota de mercado como se preveía, pero porque se han digitalizado de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hay mucho proyecto de digitalización de la oferta de los mediadores, de conocer el cliente, de poder ir dirigiendo la oferta más eficiente. Otra cosa es poder identificar cuáles son las necesidades y cuáles son, por tanto, las oportunidades de seguros que tiene la gente, ¿no? Cuando lanzamos publicidad o una oferta a un cliente que no le es relevante, lo relaciona con basura, ¿no? Y se va a la papelera. Entonces, el ser capaz de entender ese contexto y esa necesidad para impactarle en el momento vital óptimo, en el canal y mensaje óptimo, pues hace que de pronto todas esas el resultados sean mucho mejores, ir generando también una relación con el cliente. Entonces, todo ese contexto que empezó siendo sociodemográfico y que ahora en una gran medida es de escucha, oye, ¿qué dicen los clientes sobre mí en las redes sociales? Pero no es lo mismo lo que dice un gran cliente que lo que dice alguien que está empezando a ser un nuevo cliente. Entonces, el poder entender las necesidades y la percepción que tiene el mercado de ti por tipo de cliente y poder adaptarse casi en tiempo real a lo que vas comunicando a los clientes y cómo te relacionas con ellos es muy importante. Entonces, digamos, lo que antiguamente eran campañas que se hacían planificadas a lo largo de un año, hoy casi se hace todo en un día, ¿no? Donde estoy escuchando, estoy viendo cómo me van funcionando lo que estoy testando, el mensaje, la comunicación, lo que se dice, y puedo ir adaptando mis mensajes o mis ofertas a través del CRM. Entonces, lo que ha pasado es que las herramientas son las mismas, pero hoy están dentro de la tecnología y te permiten hacerlo con una agilidad y también de manera directa al cliente, donde antes no lo era, ¿no? Ramón, ¿dónde nacen estos proyectos? ¿Nacen por tecnología, nacen por marketing, por operaciones o...? Pues mira, yo creo que nacen fundamentalmente por el director o por el responsable del cliente, es decir, hay una persona, o sea, fundamentalmente suele estar bajo el paraguas del director de marketing, ¿no? O sea, normalmente la figura comercial y marketing, que estaban muy, entre comillas, alejadas, o eran muy independientes en las compañías, la parte de clientes y la parte de venta digital ha recaído en marketing. Y cada vez en los departamentos de marketing lo que estamos viendo es que cada vez más científicos de datos, ¿no? Y cada vez más tecnólogos. Entonces, al final,
En una gran medida esto nace dentro de las áreas de marketing de las empresas, ¿no? O sea, digamos, ¿dónde está el responsable del cliente? Y también una figura cada vez más importante de las compañías, que es el Chief Data Officer, ¿no? Que es el responsable de toda esa información y de crear soluciones en función de esa información para los clientes. ¿Y estos Chief Data también dependen de marketing? Suelen depender también de marketing, o suelen ser un área que lleva toda la parte de cliente, y entonces marketing o investigación o lo que son la parte de ofertas están por arriba de él, ¿no? Claro. Es un papel que cada vez está cogiendo más peso. Bueno, a mí me dice mucho que tú seas mercadólogo y te dediques a data, ¿no? Al final del día por ahí va el tema, ¿no? Claro, porque al final me parecía imposible que pudiéramos vender si no entendíamos a quién vendíamos, ¿no? Entonces al final empecé ese camino de los datas, aunque luego he trabajado más con ingenieros que con mercadólogos, o soy de los pocos mercadólogos de mi compañía, pero sin duda es así, ¿no? Es decir, el perfil del mercadólogo y de la área responsable de un director de marketing ahora y hace 10 años no tiene nada que ver, ¿no? Y las herramientas para vender no tienen nada que ver. Y al final todo se tiene que alinear dentro de una estrategia de cliente, dentro de un riesgo, de una oportunidad, inclusive la mediación, ¿no? Que tiene que aprovecharse de ese conocimiento, tiene que aprovecharse de esos modelos, de esas probabilidades para que sea un ganar-ganar entre compañía y mediación, ¿no? Para el desarrollo de esos clientes. Ok. Y para adelante, ¿qué retos tenemos? O sea... Muchísimos. Cada vez tenemos más datos, cada vez hay más tecnología. Y eso hace que los cambios son muy rápidos, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo el tema de la asistencia médica con el COVID pues ha cambiado radicalmente. Todo el tema de la telemedicina hace 2 años ni lo soñábamos. Toda la información que podemos monitorizar de un cliente a través de su teléfono, por ejemplo, para poder atribuir cuál es el riesgo de un cliente conduciendo, pues era impensable hace tiempo. Empiezan a surgir los seguros de activar y desactivar, ¿no? Entonces yo activo mi seguro cuando conduzco, desconduzco, cuando me voy de viaje, cuando no. Y entonces empieza a ser cada vez más un servicio, ¿no? Es decir, yo mañana puedo tener una póliza o unas condiciones de un contrato de seguro, por ejemplo, de viaje, que activo cuando vengo a México, desactivo cuando llego a Madrid, o, por ejemplo, cada vez más los fenómenos como car sharing, etcétera, pues son más importantes. Yo en Madrid hace casi 4 años que no tengo coche y voy en bicicleta, voy con coche de car sharing, ¿no? Pues cada vez el que yo pueda tener mi propio seguro que activo según el vehículo que tengo, según el riesgo o el pago por uso, pues cada vez es más interesante. Y luego están los canales de información. Todavía la contratación de los seguros en una gran medida no es digital o es digital apoyada con telemarketing, etcétera, pero sin embargo cada vez más la página web, las redes sociales son más importantes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, ya cada vez tenemos un cliente más informado que antes de contratar algo se va a informar, va a mirar y por tanto todo el lenguaje y toda la relación con el cliente tiene que cambiar. Tenemos las apps, antes era imposible tener una relación con el cliente. Ahora a través de la app casi tengo un contacto directo con el cliente. ¿Cómo busco otras ventajas adicionales para mi cliente, ¿no? Pues yo qué sé, casi en algunas compañías pues empiezan a hacer ventajas especiales para los clientes oro, ¿no? Y entonces tienes descuento en determinados lugares para distintos servicios. Entonces ha pasado de ser una venta de pólizas, como decías antes, y una visión póliza donde miro la rentabilidad de cada ramo, a una zona donde una venta de un servicio con un cliente al que además debo de vincular y debo de ir, desarrollando las ofertas que necesita y los servicios que esta persona necesita, ¿no? Muy bien, Ramón. Bueno, pues el tiempo nos voló. La verdad tenemos muchísimo tema que hablar también alrededor de todo esto, pero de momento, bueno, nos toca despedirnos, Ramón. Ojalá y tengamos otra oportunidad para que nos sigas contando más cosas. Te agradezco mucho. Con mucho gusto, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti. Hasta luego. Dentalia presentó.